Hoy tenemos el privilegio de presentaros a una invitada estelar, Eugenia Cavero, psicóloga que comenzó su carrera en la Universidad de Deusto y que terminó en Middlesex en Londres. Es un honor tenerte aquí porque sé que vas a iluminar más de una vida estando con nosotros y con tus consejos y tu conocimiento. Y yo te quería preguntar, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad realmente es una respuesta natural nuestra, tanto de la cabeza, de mente y de cuerpo, ante una situación que la percibimos como amenazadora. Realmente lo que es la ansiedad 100% es miedo. Claro, ese miedo se nos mete en el cuerpo tiene unos síntomas muy desagradables y eso a su vez hace que tengamos unos pensamientos que son tipo me voy a morir, no puedo con esta situación, y entonces todo como va alimentando a su vez más miedo, más ansiedad, es como una espiral viciosa que se va retroalimentando. Eso es la ansiedad. ¿Cuál es la diferencia entre miedo y ansiedad? Bien, el miedo es una emoción y lo que nos está diciendo es que me estoy enfocando en algo que me va a hacer daño. Eso es lo que es el miedo, ¿no? En un futuro de algo que me va a hacer daño. La mayoría de las veces no pasa, pero en eso me estoy enfocando. Con lo cual, es como el mensaje que me está diciendo es prepárate, y por eso mi cuerpo se prepara. Eso es la ansiedad, ya cuando es el miedo en el tiempo metido en el cuerpo, más intensamente. A día de hoy yo creo que la ansiedad está prácticamente en la vida de todas las personas. No sé si estás conmigo. Cada vez hay más además y cada vez es más preocupante la edad temprana en la que los niños lo están teniendo. La verdad es que la ansiedad está cada vez más extendida. Yo en consulta desde luego es lo que más veo. Me he especializado en ansiedad y hay muchas personas que igual vienen por otro motivo, que tienen depresión, imagínate, pero que rascando han tenido episodios de ansiedad, con lo cual está muy extendida y cualquiera estamos dispuestos a sufrir esta ansiedad en cualquier momento de nuestra vida, con lo cual la información esta y lo que estáis haciendo viene muy bien para estar preparados, que es lo que nos está diciendo. La ansiedad puede ser diferente para todos. ¿Cómo puede afectar a una persona diferentemente de su edad? La ansiedad nos puede afectar a cualquiera en cualquier época de nuestra vida. Y sí que es verdad que cada vez se está viendo cómo a más temprana edad los niños están teniendo más ansiedad. Pero en cualquier momento, en cualquier etapa, por diferentes motivos, veo más ansiedad por formas de ser diferentes. Las personas que son más controladoras, perfeccionistas, sufren más, tienen más ansiedad porque nada es controlable y el futuro no es predecible nunca. Y entonces las personas que no saben vivir en la incertidumbre son las que más ansiedad sufren, más que en función de la etapa de la vida. Puedes sufrir de ansiedad independientemente del momento. ¿Por qué crees que tantas personas experimentamos a día de hoy la ansiedad? Primero de todo porque no sabemos gestionar nuestras emociones. Hay un conglomerado de emociones ahí metido y no sabemos gestionarlas. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando sentimos los síntomas o algo que no nos gusta? Lo intentamos rechazar. Y cuando rechazamos algo, más nos somete. Entonces, si antes nos hablaba el cuerpo, ahora nos grita. No sabemos hacer una buena gestión. Ahora, ¿por qué más que antes? Bueno, nuestros padres y nuestros abuelos tampoco sabían hacer una buena gestión, pero es que ahora lo que estamos haciendo es dar a nuestro cerebro todo lo contrario de lo que necesita. Nosotros estamos sobreestimulando ahora el cerebro muchísimo. Y lo que le estamos dando con el scrolling, cada vez que estamos con el móvil, son chutes de dopamina. ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando cada vez más de nosotros mismos, de nuestros gustos, nuestras decisiones, ¿no? Estamos dejando que recibamos cosas que nosotros no elegimos y está sobreestimulado, con lo cual cada vez estamos más en el abismo, cada vez tenemos más miedo, cada vez tenemos más ansiedad. ¿Qué hábitos nos recomendarías diarios para poder combatir la ansiedad? Los hábitos diarios buenos, incorporados poco a poco, son cruciales, son buenísimos. Sobre todo hablando de que es algo a triple nivel, ¿no? Es algo a nivel físico, a nivel energético, emocional y cognitivo, sabiendo que el cerebro necesita calma y necesita energía, todos los hábitos irían un poco en relación a esto. Meditación, deporte, buena nutrición. Escribir nos libera también muchísimo, nos ayuda muchísimo como hábito diario. Oxitocina. A nivel bioquímico estamos liberando muchísimo cortisol, pues entonces lo que es el antídoto sería la oxitocina. El antídoto del miedo es el amor. Si nosotros pegamos abrazos de 8 segundos, ahí liberas oxitocina. Es hábito que hay que incorporar. Lo bueno de los hábitos es que a nada que hagas uno te motiva para seguir haciendo otros. Unos están relacionados con otros y vas viendo una mejoría impresionante. Desde la mañana, desde que te levantas por la mañana, meditación, deporte, alimentación.
sí que me gustaría que nos dieras algunos consejos para interpretar esas señales que muchas veces no sabemos interpretar. Bien, pues esas señales son igual que si alguien aquí grita «hay fuego» o «viene un león». El corazón empieza a latir fuertemente, empieza la sudoración, empiezan ganas de salir corriendo, porque es igual que si ves el león y lo que necesitas es salir corriendo o hacerte el muerto como la gacela, entonces te bloqueas, ¿no? El corazón palpita y todo aquello que no es necesario, como el aparato digestivo, se bloquea, el pelo, los sistemas que no son necesarios, pues dejan de funcionar. Esos son los síntomas que más se ven al principio. ¿Cuánto tiempo crees que es necesario para empezar a ver mejoras significativas en la terapia? Todo depende de qué terapia utilices, porque hay muchas terapias que solo abarcan una parte, hay que ir a la profundidad y a ser integrativa. Muchas veces, desde la primera sesión, se ven mejoras significativas, sobre todo, primero, que te da mucha tranquilidad el ver que no es algo que te vaya a matar la ansiedad, el aprender herramientas, todo en una sesión puede haber muchísima mejoría. Va a depender del trabajo que haga la persona, de dentro a fuera, del terapeuta, de la terapia que haga. Vamos, yo iría a un buen terapeuta que abarque de forma integrativa y profunda. ¿Cómo dirías que influyen nuestros pensamientos de cara a la ansiedad? Los pensamientos son los que alimentan este estado emocional que en realidad es temporal. Pero los pensamientos es como si en bucle, de manera circular, fueran, y todos los pacientes me dicen, joder, es que siento como si tuviese una centrifugadora en la cabeza, y empiezan entonces lo que están haciendo es alimentar la emoción. Por eso hay que identificarlos, hay que hacer una reprogramación de estos pensamientos. Es la parte más, digamos, más mental, ¿no? Los pensamientos son los que van alimentando nuestras emociones. Durante miles y miles de años hemos tenido pensamientos negativos y se dice que al día tenemos unos 90.000 pensamientos, la mayoría de los cuales son negativos. Entonces, claro, se hacen como surcos, autopistas neuronales que son más fáciles de caminar y entonces al cerebro le cuesta menos ir por esos pensamientos negativos que la energía que gasta en construir una carretera secundaria. Hay que identificarlos, saber que es posible ir haciendo estas autopistas diferentes, más positivas, a medida que vamos primero haciéndolo de forma consciente y luego lo vamos interiorizando. Esa es la reprogramación. ¿Qué distingue la tristeza de la depresión clínica? Tristeza y depresión están muy relacionadas, pero la tristeza es un estado emocional temporal, al igual que el miedo, que significa pérdida. Entonces tengo que pensar o indagar qué es lo que creo que he perdido o que creo que voy a perder. Eso es la tristeza, lo que nos dice la tristeza. Y la depresión clínica, la depresión ya abarca más cosas. Es una apatía, falta de energía, no tengo ganas de levantarme por la mañana, no me apetece hacer nada, estoy totalmente... O sea, ya me cuesta más arrancar, es más que una tristeza temporal. Entonces, ¿qué es? Una tristeza mantenida en el tiempo y con igual más emociones asociadas, que hay que indagar a ver cuáles son y dónde vienen, y dónde viene este patrón de tristeza tan profundo. Entiendo que estos síntomas que pueden generar tanto a nivel físico como psicológico nos pueden derivar en un ataque de pánico. ¿Podrías definirnos y explicarnos qué es un ataque de pánico y por qué nos sucede, por favor? Un ataque de pánico es como una olla a presión que estalla. Es como si nosotros hemos cerrado bien todo dentro cositas, le ponemos a fuego y de repente estalla la olla a presión. Eso es un ataque de pánico. Es el momento máximo donde sentimos el máximo descontrol. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues porque se produce lo que se llama el secuestro de la amígdala. La amígdala son unas nuececitas que tenemos aquí en la parte más primitiva de nuestro cerebro. Son dos nuececitas que están conectadas con el recuerdo y si por lo que sea se salta la alerta porque le recuerda que hay una situación parecida en el pasado, lo que sea, entonces directamente se inflama esta zona. Empieza a soltar cortisol, el cortisol famoso que es la hormona del estrés, y como no hay espacio, pues la parte del neocórtex, la parte que razona, la parte de la creatividad, de buscar soluciones, no tiene espacio. Entonces por eso como que nos desenfoca, que no podemos llegar a pensar, a enfocarnos bien, a buscar la solución. Y eso es lo que pasa en el momento del secuestro de la amígdala. Directamente toma el poder sobre nosotros, desprende cortisol que luego tiene que ir bajando ese pico de cortisol, y eso es lo que es un ataque de pánico. La ansiedad no siempre tiene una causa evidente. ¿Por qué crees
que hay personas que la experimentan sin motivo aparente. Motivo hay, lo que pasa es que está muy escondidito, está en el inconsciente y por eso hay que trabajarlo a nivel profundo. Yo utilizo mucho técnicas de hipnoterapia, método NUR, para ir a la raíz, a cuál es ese miedo raíz y empezar desde ahí a manejarlo, a poderlo liberar. Pero motivos sí que hay. Hay un detonante que es lo que nos hace estallar y la amígdala le recuerda y empieza ahí a desprender cortisol, pero luego hay también una neurogénesis, hay que rascar y ver a nivel profundo dónde está todo. Hay muchas formas de sanar. Danos 3 tips de cómo sanar la ansiedad. Bueno, hay muchas formas, pero la más completa, la que integre todos los niveles, será la más eficaz. El primer tip es que no ha venido a fastidiarnos, la ansiedad no viene a fastidiarnos, viene a decirnos algo. Segundo, identificar los pensamientos que están en bucle y, por supuesto, el tip más importante, meditar todos los días. Esos serían los tips que yo daría. ¿Cómo dirías tú que puede ayudar un terapeuta a una persona con ansiedad? Ayudar a que la persona descubra cuál es este miedo raíz y cuáles son estas emociones asociadas y de dónde vienen. Le puede ayudar a liberarlos, porque el miedo, una vez que lo ves de frente, es cobarde, entonces hay que trabajarlo. Le puede ayudar a reestructurar sus pensamientos, hacer estas carreteras secundarias que decíamos, a la reprogramación, a reconectar con uno mismo, y puede ayudar también a dar herramientas, que es fundamental, herramientas para que los patrones no se vuelvan a repetir. Entonces el terapeuta da formación, información, pero también que el paciente descubra cuál es el miedo raíz y descubra la manera que puede de volver a resignificarlo todo. Hay que dar aquí una esperanza y ver cómo vosotros dos, como gente como vosotros, pues haciendo su trabajo, al final consiguen mejorar muchísimo y poder disfrutar mucho más de la vida. ¿Qué mitos te gustaría desmentir sobre la ansiedad y la depresión? Hay muchísimos mitos alrededor de la ansiedad y la depresión que nos hacen mucho daño y nos hacen estar más frustrados todavía. El que veo más habitual es: ansiedad es estrés, es solo un estrés. Y no, es algo más. Esa es la primera. La segunda es que es algo voluntario, ¿no? Sobre todo pasa mucho con la depresión. Eso es porque quieres, no tienes motivos de queja, no te puedes quejar, venga, levántate, y te dicen frases así como: venga, eres un exagerado. Ese tipo de cosas hay que romper, porque te hace estar peor y te hace estar en juicio y te hace sentirte más víctima todavía, pero es algo más. Entonces hay que rascar en ese algo más. Esos son más o menos los mitos más importantes que veo yo. Luego la ansiedad, mito interno es: creo que me voy a morir. De ansiedad no te vas a morir, te puedes morir de un infarto y se asemeja. Entonces vamos a descartar primero el tema clínico, pero de ansiedad no te mueres. No es algo voluntario, no estoy ansioso porque quiero. No puedo hacer lo que y curarme, sanarme de un día para otro. Y la depresión también. La depresión es como no es que es una llamada de atención, no es algo voluntario, no. Las personas hay que entenderlas, hay que darles su espacio y sobre todo no criticar, no enjuiciar. ¿Cuándo es el mejor momento para poder pedir ayuda? Cuando sientes que estás mal, que te está limitando tu calidad de vida. Pero siempre es buen momento, además, para tener información y herramientas necesarias para estar preparado. Ahora, si estamos normalizando que estoy mal y tengo que estar mal, como una persona que está en depresión y lo está normalizando y no quiere salir de ahí, lo mejor es pedir ayuda, porque que sepa esta persona que puede estar mucho mejor, que puede disfrutar mucho más de la vida y puede avanzar y crecer a nivel personal. Siempre está bien hacer si no sabes tú solo, porque es muy difícil hacer una introspección, porque no nos han enseñado y podían haberlo enseñado en el colegio, pero un profesional te ayuda a eso, hacer una introspección y a estar preparado. Entonces siempre, pero sobre todo cuando ya te está limitando tu calidad de vida. ¿Cuán importante es el apoyo que necesitamos? Los familiares y los amigos, entendiendo sin juicio, comprendiendo, dando espacio, sabiendo lo frustrante que es de la manera que pueden ayudar mejor. Y también informándose, comprendiendo lo que es la ansiedad, porque la ansiedad ha venido a decirnos algo. Y la ansiedad, cuanto más la comprendemos, menos poder va a tener sobre todos, porque todos podemos llegar ahí. Entonces, tanto los familiares y los amigos también está muy bien que tengan esta información, y todo lo que estéis haciendo vosotros viene muy, muy bien para todo el mundo.
tenemos que ser un poco flexibles, nosotros que padecemos ansiedad, y consecuentes para no cargar en exceso a nuestro entorno. Totalmente. Sí, de hecho, nos convertimos cuando estamos mal en víctimas. Nosotros somos los que tenemos que hacer el trabajo de dentro a fuera, con lo cual tenemos que responsabilizarnos para empezar de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras cosas y no cargar a los demás. Es lo que intentamos, claro que es difícil, pero sí que es importante que los que están alrededor lo entiendan de una manera sin juicio sobre todo, porque esto es muy frustrante para la persona que lo está sufriendo, de verdad que lo está pasando mal. Entonces es un trabajo interno, pero también el apoyo es necesario. ¿Cuál dirías tú que es la relación entre la ansiedad y la depresión? La ansiedad y la depresión son cosas diferentes, pero van muchísimas veces de la mano. Ansiedad es estar alerta y claro, esto es agotador. Y entonces al final este agotamiento de energía, gasta muchísima energía, nos puede llevar a una depresión. Y como hemos visto antes, hay unas emociones asociadas. Hay un escritor que es David Hawkins, que habla del mapa de la consciencia y habla de la relación que hay entre la emoción en la que estamos viviendo y la energía que tenemos. Que hay que analizarlas en profundidad porque estamos con muy poquita energía y la depresión es eso al final, ¿no? Entonces va muy relacionado. Muchas personas, como te he dicho antes, vienen por depresión, pero han tenido previamente una ansiedad por este agotamiento de estar tanto tiempo alerta. ¿Qué le dirías a una persona que está dudando sobre ir a terapia o no? Bien, a una persona que está dudando de acudir a terapia y es que ya necesita ayuda. Yo le diría que no sienta vergüenza, que es lo que suelen sentir, no sienta miedo, porque realmente es una respuesta natural, hay que naturalizar esto. Es una necesidad que está en la sociedad y cada vez se ve más. Entonces, le diría que el terapeuta lo que va a hacer es ayudar siempre. Le diría que no dudara, que pidiera ayuda y que fuera un buen terapeuta, especializado en ansiedad sobre todo. ¿Qué papel juegan los medicamentos en el tratamiento de la ansiedad y de la depresión? Los medicamentos son una vía rápida para bajar el volumen de nuestras emociones, de los malos sentimientos. Pero ¿qué pasa cuando bajamos el volumen? Pues que si el cuerpo habla, al final necesita, para decirte lo que te quería decir, al final grita. Necesitas más medicamentos para conseguir lo mismo. Entonces, bueno, tienen su lugar. Lo ideal es trabajar al unísono, a la vez que el médico de cabecera, psiquiatra y psicólogo. Sí que es verdad que tienen su papel. Hay veces necesitamos un poco de 3 en 1, sobre todo en la depresión muy severa. Los psicólogos no podemos ni aconsejar, ni quitar, ni poner, pero sí que lo vemos como un avance cuando alguien te dice he dejado de tomar la pastillita del amor. Y entonces dices, pues está funcionando, está yendo bien, nos sirve de referencia. Pero bueno, lo que es el medicamento es, digamos, una vía rápida, no va al origen del problema. La terapia lo que hace es ir al origen del problema, la terapia con un psicólogo y con un psiquiatra. Bueno, y para cerrar, ¿qué último consejo nos puedes dar? Como consejo, para cerrar un poco todo lo que hemos estado hablando, diría que la ansiedad, cuanto más la comprendamos mejor, cuanto más nos conozcamos a nosotros mismos mejor, nos autodescubramos y nos reconectemos con nosotros mismos mejor. Esto es un poco el consejo. Entender y comprender la ansiedad, entendernos y comprendernos a nosotros y cómo somos, entender las herramientas que existen y luego cambio de hábitos, que es lo que hemos hablado. Unos pequeños hábitos consiguen grandes cosas. Un hábito diario, al final de 365 en un año, lo que se puede conseguir. Si vamos cada día haciendo un poquito más de ejercicio, comiendo un poquito mejor, todo esto se va retroalimentando y eso es bueno para ir gestionando nuestras emociones, sentirnos mejor, estar cada día mejor. Muchísimas gracias por tus consejos y para nosotros es un placer poder tenerte aquí y esperamos que podamos volver a vernos pronto. Muchísimas gracias a vosotros por confiar en mí y por dar visibilidad a algo que es tan habitual, tan natural y que la gente se vaya incorporando y vaya aprendiendo y vaya estando más y más preparada. Chao.